sobre un tema súper interesante que se trata sobre la histología vegetal. Y no olvides suscribirse, por favor. A continuación, vamos a entrar al Jardín Botánico de Quito para explicarles más acerca del tema. En la organización pluricelular encontramos dos tipos diferentes celulares. Las primeras son las células procariotas, que son las más sencillas, sin núcleos ni orgánulos separados por una membrana. También encontramos las células eucariotas. Estas son las más grandes y más complejas. Estas tienen núcleo diferenciado. Entre ellas podemos diferenciar dos tipos de organización celular, las cuales son las siguientes. Los dos tipos de organización son la protocítica y la metacítica. La protocítica es donde las células no están diferenciadas en tejidos. Todas son iguales, hacen la misma función. Mientras que las metacíticas, hay diferentes tejidos. Un tejido es el conjunto de células que tiene una estructura y una función semejante. Los organismos pluricelulares están formados por numerosas células, todas las cuales proceden de una o varias células iniciales, normalmente un cigoto, que se divide por mitosis. Eso significa que todas las células de un ser pluricelular son genéticamente idénticas. El medio interno. Los líquidos que forman el medio interno están constituidos por una solución acuosa rica en diversas sales minerales y sustancias orgánicas que recibe el nombre de plasma y que se reparten en tres fracciones importantes: sangre, plasma intersticial y linfa. La sangre está compuesta por plasmas. Es un líquido formado por agua y diversas sustancias. Entre ellas encontramos a los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. La linfa es un líquido de composición similar al plasma, contiene sustancias y células, como por ejemplo los linfocitos. El líquido intersticial, este también es una composición del plasma, rodea a las células de mayor tejido con las cuales intercambian sustancias. En las partes superiores, el medio interno está formado por la savia bruta y la savia elaborada. Estos circulan por la planta transportando agua, sales minerales y los productos de la fotosíntesis respectivamente. Celulares han desarrollado una serie de tejidos en la que constan las células con sus funciones especializadas, como es en el de las plantas, que se puede observar tres tipos de tejidos en la primera fase de los embriones: los tejidos meristemáticos, epidérmicos y vasculares. 3. El desarrollo embrionario y la diferenciación celular. El desarrollo embrionario es el proceso por el cual, a partir de una sola célula inicial, se constituye un organismo pluricelular. Durante este desarrollo se produce la multiplicación y la diferenciación celular, es decir, la aparición de distintos tipos de células que presentan diferentes morfológicas. 3.1. Desarrollo embrionario en las angiospermas. Los espermatofitos son las plantas más numerosas de la Tierra y se clasifican en gimnospermas y angiospermas. En las plantas con flor, después de la fecundación se forma la semilla. La semilla está formada por el embrión encargado de originar la nueva planta, el endosperma, que es el tejido que nutre el embrión durante el proceso de la germinación y por unas capas protectoras de todo el conjunto llamada testa. En el embrión también puede distinguirse los cotiledones. Estos son unas hojas modificadas denominadas primordiales, que sirven para alimentar la plántula una vez que ha germinado hasta que dispone de verdaderas hojas que pueden realizar la fotosíntesis. En las primeras fases del desarrollo del embrión se producen tres tipos de tejidos: meristemos primarios, que son tejidos especializados en el crecimiento de la planta; tejidos vasculares, que tienen la misión de conducir la savia; y tejidos epidérmicos, que forman la cubierta externa y protectora de la planta. Tejidos vegetales. En el reino vegetal distinguimos dos grandes modelos estructurales: los talofitos, que están constituidos por una masa de células indiferenciadas por la que no distinguimos tejidos y poseen un órgano de fijación, un órgano de sostén y un filoide que tiene una estructura laminar fotosintética. Los cromofitos están constituidos por un cormo. Es una estructura en la que las células están agrupadas en tejidos y constituyen diferentes órganos como la raíz, el tallo y las hojas. Los meristemos se caracterizan por su gran capacidad de división, son los responsables de la multiplicación celular, sus células presentan paredes celulares. Distinguimos los siguientes tipos de meristemos: el embrionario, que forma el embrión en la fase de semilla; el primario o apical, que está especializado en el crecimiento o en longitud de la planta; y el secundario, que produce el crecimiento de grosor de la planta, se localiza en toda la planta. Además, en este distinguimos el campo, que se encuentra en terciado de los tejidos que conducen la savia y la arenera de
periódicamente. El felógeno está bajo la epidermis y produce entre esta el propio tejido de una nueva capa de células que forman un tejido protector denominado suberoso. 4.2. Tejidos conductores. Se ocupan de la función de transporte. En la savia, sus células tienen forma alargada y se dividen en dos tipos. Xilema o leño, que transporta savia bruta en sentido ascendente y procede de la división y especialización de las células del cambium, los que proliferan hacia la parte inferior de la planta. Floema o liber, transporta la savia elaborada que resulta de la fotosíntesis tanto en sentido ascendente como descendente y procede de la especialización de las células del cambium que se divide hacia el exterior. 4.3. Tejidos protectores. Recubren la planta protegiéndola de la acción de agentes externos y evitando la pérdida de agua. Los tipos de tejidos son epidérmico, que forma la epidermis y está constituido por una sola capa de células vivas, sin clorofila, adosadas unas a otras. Cutícula. Es una capa formada por sustancias serias, principalmente cutina, que impregna la pared de las células que está en contacto con la atmósfera. Pelos o tricomas son prolongaciones de la epidermis formadas por una o varias células. Tejidos suberosos o suber. Se origina a partir de la especialización de las células del felógeno y sustituye a la epidermis para reforzar las partes de la planta para que crezcan en el grosor. 4.4. Parénquimas. Son tejidos que dan cuerpo a las distintas partes de la planta, a la vez que se especializan en funciones diversas. Sus células son vivas, grandes, con numerosas vacuolas y citoplasmas. Según la función a las parénquimas las clasificamos en clorofílico, que es el principal tejido fotosintético, por ello sus células contienen abundantes cloroplastos. La capa más próxima a la epidermis está formada por el parénquima clorofílico empalizada. Debajo de este se encuentra parénquima clorofílico lagunar, que está formado por células más redondeadas que dejan huecos entre unas y otras. De reserva. Sus células tienen grandes vacuolas que acumulan productos elaborados por la planta. 4.5. Tejidos de sostén. Están formados por células de paredes gruesas y adosadas estrechamente. Existen dos tipos. Colénquima lo constituye células vivas que han engrosado los ángulos de sus paredes celulares con depósitos de celulosa. Y esclerénquima está formado por células muertas que han sufrido un proceso de lignificación. Captación y transformación de los nutrientes en vegetales. Los nutrientes vegetales pueden ser micronutrientes si se necesita en poca cantidad, calcio, magnesio, o macronutrientes si se presenta en grandes cantidades, como agua, dióxido de carbono. Estos nutrientes captan de modo diferente, según se trata de las plantas talofitas o cormofitas. Viven en ambientes acuáticos o húmedos y no tienen tejidos diferenciados. Las cormofitas viven en ambientes terrestres, poseen tejidos y órganos especializados en la captación de los diferentes nutrientes. Toman oxígeno y dióxido de carbono del aire, lo hacen a través de los estomas, absorben el agua del suelo a través de la zona pilífera de la raíz, incorporan nutrientes por la raíz ya que se encuentran disueltos en el agua del suelo. Existen algunos factores que condicionan la captación de nutrientes, como es la abertura o el cierre de los estomas y las características del suelo. La abertura o el cierre de los estomas depende a su vez de la intensidad luminosa. Cuanta más luz reciban las hojas, mayor es la abertura de los estomas. La luz estimula la fotosíntesis. La temperatura. Al aumentar la temperatura se agranda la abertura de los estomas, como el agua tiene una elevada capacidad calorífica. B. Entre las características del suelo destacamos sus propiedades físicas y químicas. Propiedades físicas. La textura es la proporción de arena, limo y arcilla que contiene un suelo. La estructura depende del tamaño y la forma de los grumos que configuran las partículas de humus, arcillas, arenas y limos. Propiedades químicas. El pH es el logaritmo negativo de la concentración de iones. En general, los suelos aptos para el crecimiento de las plantas tienen valores de pH entre 5 y 10. La presencia de seres vivos. La materia orgánica procedente de los seres vivos que mueren y de las sustancias que estos excretan se convierten en materia inorgánica que enriquece el suelo de nutrientes.
La presencia de animales excavadores remueve el suelo y contribuye a su aireación. El nitrógeno del aire es el gas más abundante en la atmósfera, al 77%. Sin embargo, únicamente las bacterias fijadoras de nitrógeno pueden utilizarlo. Dichas bacterias captan nitrógeno del aire y lo transforman en amoníaco. Este proceso recibe el nombre de fijación del nitrógeno. A continuación, las bacterias nitrificantes convierten el amoníaco en nitrito y este en nitrato. A esta segunda fase del proceso la denominamos nitrificación. Los nitratos son absorbidos por las raíces de las plantas que satisfacen de este modo su demanda de nitrógeno. Transporte de sustancias. Para su nutrición, las plantas verdes toman a través de sus raíces los minerales disueltos en el agua del suelo y a través de sus hojas se obtiene el dióxido de carbono de la atmósfera. Estos componentes son transformados en alimentos para las plantas gracias al proceso de la fotosíntesis que interviene la clorofila presente en las hojas y la luz solar. Las plantas absorben el agua del suelo a través de la raíz. Las sales minerales que son muy importantes para la alimentación de la planta. Esta mezcla se le llama savia bruta, que cuando llega a las hojas a través del tallo mediante unos tubos muy finos llamados vasos leñosos. La savia bruta se mezcla con el dióxido de carbono que las hojas toman del aire. Este sufre muchos cambios y se convierte en savia elaborada, que es el alimento de la planta. Para que las plantas transformen la savia bruta en savia elaborada es imprescindible la luz del sol. No existe una excreción propiamente dicha, ya que ellos no están especializados para esta función. La cantidad de sustancias de desechos es muy baja. Algunas de estas sustancias son reutilizadas en los procesos metabólicos. No se pueden emplear para realizar la fotosíntesis. Los pocos desechos producidos no siempre salen al exterior. Se pueden acumular en las vacuolas o en los espacios intercelulares. Otra sustancia de desecho en las plantas es el oxígeno, que como resultado del proceso de la fotosíntesis. Las plantas presentan estructuras denominadas estomas que se encuentran al inferior de las hojas, donde se realiza la fotosíntesis, principalmente en las células especializadas encargadas de abrir y cerrar el estoma para la entrada y la salida de gases y agua. El conjunto de estomas y células oclusivas se denomina aparato estomático y necesita de agua para que las vacuolas se puedan transportar. Sólidas, gaseosas y líquidas. En sólidas se puede ver cristales de oxato de calcio. En líquidas, aceites esenciales como la menta, lavanda, eucalipto, resinas, lácteos. Las gaseosas, dióxido de carbono y etileno, que es el gas de los frutos maduros. La respiración es un proceso vital que consiste en la entrada de oxígeno de un cuerpo de un ser vivo y la salida de dióxido de carbono del mismo. Nosotros los humanos, al igual que el resto de animales mamíferos, conseguimos eso gracias a los pulmones. Sin embargo, ¿te has preguntado cómo respiran las plantas? Los vegetales toman oxígeno del aire y con sus reservas de hidrato de carbono expulsan al exterior dióxido de carbono y vapor de agua. El proceso de respirar lo realizan a través de los estomas, que son las aberturas de las hojas y de las partes verdes de la planta, y de otra serie de aberturas en la corteza de los tallos, llamados lenticelas o raíces, pelos radicales. La respiración de estos seres vivos produce la denominada transpiración o pérdida de agua. Cuando la falta de agua en la atmósfera, estas especies tienen la capacidad de cerrar los estomas para no perder el líquido de la piel. Los vegetales realizan fotosíntesis por el día y durante la noche respiran. Es por eso que solo desprenden dióxido de carbono. Los vegetales controlan un gran número de eventos, entre ellos el crecimiento, la floración, sus raíces, la caída de hojas y la germinación de las semillas. Las fitohormonas o hormonas vegetales son sustancias producidas en las células de las hojas. Las hormonas conocidas principalmente son las auxinas, que son las que promueven el crecimiento apical, mantienen la dominancia apical e inhiben el crecimiento de las yemas axilares. Inducen a la aparición de raíces en los esquejes de los tallos. Las giberelinas intervienen en la floración de flores y frutos y en la germinación de semillas que promueven el alargamiento del tallo. Inhibe el alargamiento del tallo, acelera la formación de frutos y promueve la caída de hojas. El ácido abscídico participa en el cierre de estomas y mantiene el estado latente de las semillas. Inhibe el crecimiento de la planta, la germinación de las semillas y el desarrollo de yemas. Promueve la caída de hojas. La principal función de estos es la orientación espacial, la formación de nutrientes y agua, así como la recepción óptica de la luz.
tipo de movimientos. Entre ellos están la nutación, los tropismos y las nastasias. Las nutaciones, también llamadas circunmutaciones helicoidal de órganos vegetales. Gracias a la capacidad de girar alrededor de un eje central durante el crecimiento, las plantas pueden alcanzar lugares con condiciones ambientales más favorables, debido a procesos internos de la planta. Los tropismos es cuando la planta se mueve o crece en respuesta a un estímulo. El tropismo puede ser positivo o negativo según se acerque o se aleje del lugar. Hay varios tipos, que es el quimiotropismo, el fototropismo, el geotropismo, el hidrotropismo y el tigmotropismo. Sino por otros cambios. La dirección del movimiento en estos casos depende del órgano. Existen diferentes. Las nictinastasias, que están relacionadas con la trascendencia de luz y oscuridad, y las 6 monastasias, relacionadas con los cambios mecánicos. Van a producir principalmente por cambios de turgencia, lo que implica que sean principalmente movimientos reversibles, aunque en algunos casos se puede dar por crecimiento diferencial. Gracias, chicos, por su atención. Y no olviden suscribirse. Gracias. Hay una fotito también.